de masa en la empaquetadura. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que ingresa una corriente de líquido, L sub S, ¿okay? Para mantener la nomenclatura, en este caso, del texto que le he mandado a leer el table. Recuerden que al principio, cuando comenzamos el tema 1, decíamos, bueno, cuando nos referimos a L' o LS, nos estamos refiriendo entonces a los flujos como tal de las corrientes libres del compuesto que se transfiere. En este caso, bueno, es agua, ni modo. El agua va a transferirse o va a aumentar. O cede masa o recibe masa. Entonces, realmente en el caso del agua no vamos a tener una base libre de soluto, porque el agua como tal es el soluto que se está transfiriendo, ¿no? Pero con el gas sí. Entonces, por eso encontramos un flujo de gas que lo podemos expresar como la cantidad de gas seco, gas libre de humedad, y por eso tiene la comilla, G'. Entonces, esto se refiere a kilogramos de gas seco. Entonces, les decía, ingresa un flujo másico de líquido, kilogramos por hora, que tiene una temperatura TL2. ¿Ok? Entonces, aquí la temperatura es, este es el punto 2 de la columna, la parte inferior lo llamamos 1, ¿ok? 1 y 2. Entonces, todo lo que está ingresando o saliendo por el tope de la columna viene a ser referido con el subíndice 2. Y todo lo que tenemos en el fondo de la columna lo referimos como el subíndice 1. Entonces, esa agua ingresa por la parte superior de la columna, sale un flujo másico LS1. Fíjense que LS2, diferente del LS1, porque el agua es el compuesto que se transfiere, entonces los flujos másicos van a variar, y sale con una temperatura TL1, ¿ok? Al final. Luego tenemos del otro lado en contracorriente una corriente de gas. Esa corriente de gas ingresa, estos son kilogramos de aire seco por hora, con una temperatura de gas de bulbo seco, esta es una temperatura de bulbo seco TG1, con una humedad Y1, es decir, kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, y con una entalpía, ¿ok? Para estas condiciones de humedad y de bulbo seco, H1. Ahora, a diferencia de lo que veíamos en procesos anteriores, donde veíamos una relación de dos composiciones, ahora nuestro diagrama de trabajo va a ser entalpía con temperatura. ¿Ok? Perdón. A la salida, vamos a tener un gas que va a tener una temperatura de bulbo seco TG2, una entalpía expresada por aire seco H'2 y una humedad Y2. ¿Ok? Entonces, esa es la columna. Fíjense entonces, ¿qué es lo que les decía? Que bueno, que para definir las condiciones del aire necesitamos psicometría. Psicometría para definir esas entalpías, humedades, temperaturas de bulbo húmedo. Entonces necesitamos al menos dos propiedades para entrar o en la carta psicométrica o en un simulador de procesos de psicometría. Ahora bien, ahora vamos a centrarnos acá, de este lado. Quiero que nos centremos. Lo que pasa es que si hago el zoom, después no puedo subrayar. A menos que utilice, perdón. Ok. Entonces, ahora hablemos de nuestras líneas de operación. Entonces vamos a encontrar una línea de equilibrio, esta línea que encontramos acá, y vamos a encontrar una línea de operación para el proceso, esta que está acá. ¿Cómo son nuestros diagramas ahora? Nuestro diagrama ahora es entalpía de la mezcla gas-vapor versus temperatura del líquido. Entonces, tenemos un eje que corresponde en este caso a la ordenada referido a el gas. Vamos aquí porque hay veces se confunde. Okay, fíjense que aquí hablo de la entalpía del gas, de la mezcla vapor-líquido, vapor-gas. Y un eje X, por decirlo así, que corresponde
a la temperatura del líquido. O sea, las temperaturas que están referidas en este eje que son las del líquido, las del agua que está ingresando. Ok, vuelvo acá entonces. Nuestra línea de equilibrio corresponderá a la entalpía de saturación de la mezcla gas-vapor a la presión a la cual se encuentra en el equipo. Es decir, simplemente tomamos la línea de humedad relativa del 100% y la representamos contra la temperatura. Esa línea de humedad relativa del 100% que corresponderá a la condición de saturación del 100% del gas será nuestra línea de equilibrio ahora como tal. En tanto que la línea de operación, esta que va desde este punto a este punto, donde aquí encontramos el punto que corresponde al fondo de la columna y aquí encontramos el punto que corresponde al tope, vendrá determinada por ¿quién? Por la entalpía que tiene el gas que ingresa a la columna y la temperatura del líquido que sale en ese punto de la columna. Entonces, estas dos variables es lo que va a representar mi línea de operación. En el tope, ¿a quién vamos a encontrar? Acá en este punto, la entalpía de la corriente de vapor, de la corriente gaseosa, de la mezcla gas seco más vapor, ¿y quién? La temperatura del líquido en esa condición. Entonces, nuestra línea de operación, entonces, es un diagrama de temperatura del líquido versus entalpía del gas. Eso es lo que viene a ser nuestra línea de operación ahora en este caso. ¿Qué ocurre? Que como ahora tenemos unas relaciones de entalpía y de temperatura, esa línea de operación no se obtiene como en los casos anteriores únicamente por un balance de materia, sino que se obtiene por un balance de materia y de energía. Entonces, para trazar la línea de operación necesitamos simultáneamente resolver el balance de materia y de energía en la columna, porque ahora hablamos de procesos donde hay transferencia simultánea de masa y de calor. La deducción de esa línea de operación no vamos a entrar en detalle, ¿ok? Por cuestiones de limitaciones de tiempo en el curso. No obstante, en el texto de Treiband, en el capítulo que les he indicado que lean, está el desarrollo completo de esa línea, ¿ok? De operación. Luego de realizar todo ese planteamiento en términos de balance de materia y energía y de realizar una cantidad de simplificaciones, llegamos a esta ecuación que está acá, que es la ecuación que describe esa línea de operación, esta que vemos acá. Entonces, esa línea de operación representa H', entalpía de la mezcla de gas, como una función de la temperatura del líquido. Entonces, fíjense que es una línea. A lo que yo ingreso la temperatura del líquido, encuentro un valor de H'. Esa línea tiene, entonces, una pendiente, que es esta que está acá. Y esa pendiente, ¿quién es? Es la relación de los flujos de las corrientes de líquido y de gas multiplicado por ¿quién? Por la capacidad calorífica del líquido, el C sub P del agua, por decirlo más en términos más comunes, el C sub P del agua a la condición de presión o de temperatura a la cual está ingresando en promedio el agua. Entonces, ese C sub P multiplica a la relación de flujos básicos que tenemos y eso nos va a dar la pendiente de esa línea de operación. ¿Ok?
De esa manera, entonces, representamos esta línea que nos va a indicar cómo varía la entalpía a lo largo de la columna a medida que cambia la temperatura del líquido. ¿Cómo varía la entalpía del gas cuando la temperatura del líquido va variando? ¿Qué les pareció eso? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí. Sí, profe. Pensando, Okay. pensando. Una vez más, ¿ok? Una vez más. Línea de equilibrio la sacamos a través de los datos de equilibrio que corresponderá a una humedad relativa del 100% de la tabla psicométrica. Ahora nuestros ejes son entalpía del gas, ¿ok? Entalpía de la corriente gaseosa versus temperatura del líquido en la columna. ¿Ok? Ese es nuestro diagrama. Línea de operación. ¿Cómo varía la entalpía del gas con la variación en la temperatura del líquido? Entonces, cada uno de estos procesos implica datos psicométricos. Datos psicométricos para el gas, para el aire, para poder, en el caso de que sea una mezcla aire-agua, ir poder determinando cómo va a variar las propiedades del gas. ¿Ok? Entonces, nuestra línea de operación va